lo que estamos viendo es una versión muy diferente a la que vimos en el primer mandato de Trump. Aquella vez yo creo que el primer sorprendido en haber ganado fue él. Llegó sin tener un equipo propio, llegó sin tener un plan claro. Hoy tiene un equipo incondicional y tiene un plan que tuvo años para pensar, lo cual se reflejó en su primer día, donde echó para atrás 78 órdenes ejecutivas que había firmado Joe Biden, firmó 26 órdenes ejecutivas nuevas, solo para hacer contraste, cuando su primer mandato, en el primer día en la presidencia, firmó una orden ejecutiva. Repito, ayer firmó 26 y echó para atrás 78. Entonces, claramente estaba mucho más listo ahora que antes. Es un poco preocupante la incondicionalidad de su equipo. Sabemos que la vez pasada se evitó que hiciera algunas cosas que eran un poco excesivas, porque había gente que le hizo contrapeso, digamos, o que lo disuadió, y gente que tenía cierto reputación frente a él. Hoy su criterio para formar su equipo ha sido simplemente gente que le sea totalmente leal e incondicional, lo cual puede llevarlo a magnificar errores que puede tener en mente hacer. Creo que algo que me llama la atención es su capacidad para enemistarse de sus vecinos y amigos. O sea, le ha tirado a Canadá, le ha tirado a México, le ha tirado a Panamá, se ha metido con Dinamarca, digamos que es miembro de la OTAN y que pues fue mucho tiempo Groenlandia protectorado de ellos. Además, Dinamarca les dejó poner bases militares en Groenlandia sin ninguna restricción. Entonces, llama la atención por qué de repente tanta agresividad contra quienes han sido sus aliados y a la vez tantos guiños a sus enemigos, donde habla muy bien de Xi Jinping. Sabemos que hay una relación ahí medio extraña con Rusia y con Corea. Entonces, en ese sentido, parecería que lo único que le importa es este hemisferio. Me puedo imaginar lo que ha de haber pensado Xi Jinping al oír las declaraciones sobre retomar el canal de Panamá, e incluso decir que, o sea, no lo dijo ayer, pero lo había dicho antes, que estaría dispuesto incluso a usar fuerza militar para hacerlo. Me imagino a Xi Jinping frotándose las manos y diciendo, perfecto, tú recuperas Panamá, nosotros recuperamos Taiwán, y probablemente Putin pensó un poco lo mismo hacia seguir la expansión después de la invasión a Ucrania. Entonces, en términos geopolíticos, esto puede ser también algo delicado. Hacia México, obviamente el tema de aranceles es muy preocupante. Habló ayer de 25% de aranceles a México y Canadá indiscriminados, lo cual me parece que le complicaría las propias cadenas de suministro a Estados Unidos, pero no sería la primera vez que se dispara en el pie Trump. Y lo segundo que me llamó muchísimo la atención fueron los cambios a esto que le dicen el birthright citizenship, es decir, si los hijos de migrantes tienen derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos. Esto está en la Constitución de Estados Unidos. O sea, para hacer un cambio habría que cambiar la Constitución, pero lo que me llamó la atención, yo todo el tiempo que él decía que había que revisar esto, lo asumía como que iba a revisar el que los hijos de indocumentados pudieran ser estadounidenses al nacer en Estados Unidos. Pero lo que él dijo ayer es extenderlo incluso a residentes legales, bueno, a no residentes, o sea, legales. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, gente que tiene visas de residencia temporal en Estados Unidos, pero que no son residentes permanentes. O sea, aquellos que tienen, por ejemplo, visas H1, pues sus hijos no serían estadounidenses porque se les considera que están pasando por Estados Unidos, pero no son residentes permanentes. Evidentemente, las órdenes ejecutivas necesitan de otras medidas para poder ser implementadas. Jorge lo ha dicho muy bien. El tema de retirar la ciudadanía a los hijos de personas que llegaron sin documentos a los Estados Unidos requiere de un proceso legal que sin duda no solamente conllevaría la transformación de la Constitución, lo cual es complicado independientemente de que tenga mayoría en el Congreso, sino que tampoco es una medida que pueda ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Así es que las personas que pudiesen ser agraviadas por esa medida tendrían la capacidad de recurrir a tribunales. Así es que esto sería un proceso largo y costoso en términos legales respecto a las personas que puedan ser afectadas. Pero vayamos, por ejemplo, al tema SIM de la declaración de terroristas a los cárteles. Nuevamente, en esta visión de ver el tema de seguridad desde un solo ángulo, hacia la parte migratoria, económica y energética y otras ramas de lo que puede hacer la seguridad multifactorial para los Estados Unidos. En el tema de declarar, por ejemplo, la emergencia fronteriza, lo que sí puede obtener son fondos del Congreso para lograr construir aún más el muro de lo que lo dejó
cuando gobernó la primera vez. Entonces el muro puede ser una realidad en su construcción. Por otra parte, y de manera inmediata, la capacidad de ya no convocar a la Guardia Nacional para custodiar la frontera, sino de desplegar precisamente al ejército de los Estados Unidos. Obviamente esto está dentro de la propia jurisdicción territorial del Estado, pero de ahí a que hablemos de una aplicación extraterritorial del uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos como una amenaza en esta denominación de terroristas a los cárteles del lado mexicano, eso sí prácticamente vendría siendo una violación a la integridad territorial de México, a la soberanía y por supuesto un conflicto que no solamente lastimaría aspectos legales, sino diplomáticos e incluso propios del derecho internacional público. Estaríamos ante la presencia de una potencia que da un retorno a principios del siglo XIX, donde todavía también y hasta mediados utiliza el concepto de la invasión como una forma de expansionismo de su propio territorio. Entonces yo creo que esto es básicamente parte de la retórica de Trump, el amenazar en que extraterritorialmente va a ejercer el uso de la fuerza y puede atentar contra nuestro territorio, precisamente en la persecución de estos grupos criminales. En todo caso, lo que sí puede hacer es que es una medida de presión para el diálogo con México, para que haya una cooperación con resultados mucho más eficientes, para la captura, obviamente procesamiento, entrega e incluso extradición, pero finalmente en que puedan ser juzgados aquellos que dirigen este tipo de organizaciones criminales.